cómo es que se define indirectamente esta variable. Pero bueno, ustedes calculan y van a ver de que cuando a z lo deriven con respecto de u, con respecto de b y con respecto de w, esto va a depender de u, b y w. No va a estar x e y. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde saco esos valores? De u, b y w para luego poder evaluar esta derivada. ¿Cómo hago? ¿Me expresé bien la pregunta? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pregunto? ¿Se reemplazarían los valores de U, B y W por los que nos dan? Claro, tal cual. Tal cual. Le faltaría ese dato a ustedes. Porque está bien, tienen X e Y, pero no van a tener V y W para evaluar. Claro, la forma de hallarlos es reemplazando en la expresión de cada una. Entonces, U es una función de X y de Y. U lo van a poder escribir como U de 0, 0. B de 0, 0. W de 0, 0. Y ahí ustedes evalúan y hallan los valores que le corresponden. Que sería 1, menos 1 y 0, ¿no es cierto? Así ustedes ya tienen X e Y, V y W, y bueno, las derivadas creo que ustedes las pueden hallar, o hay alguna que les dificulte. Veamos, estas las derivan porque son todas polinómicas, no hay drama. Para practicar un poco, díganme cuál es la derivada de Z con respecto de U. El coseno de lo que está adentro, U más B menos 2 por W al cuadrado. Muy bien. Y creo que alguien habló, pero se le escuchó re bajito. Si puede repetir. Bueno, no alcancé a escuchar qué dijeron, pero cualquier cosa, si les anda mal el micro, yo también estoy atento al chat, por si es que alguno quiere escribir. Claro, acá yo tengo que aplicar regla de la cadena, la regla de la cadena que teníamos de análisis 1. Entonces estoy derivando con respecto de U, pero U está en el argumento del seno. Entonces derivo el seno, que es coseno del mismo argumento, y por regla de la cadena yo al argumento lo derivo con respecto de U, que en este caso es 1 nomás. Entonces, bueno, no, queda así nomás, ¿no es cierto? No pongo el por 1. Ahora va, si yo El B queda derivara... igual. ¿Cómo? El B queda igual. El El B único queda cambio es igual. W. Se queda menos 4 W. Por el coseno. Claro, tal cual, menos 4W. ¿Se ve eso? Ahora derivamos con respecto a W. Entonces ahí sí ya cambia la derivada del argumento, que es menos 4W. Por el coseno que ya tenía. Y las demás derivadas creo que la pueden hacer, ¿no? Sí. Y el resto no se coloca porque serían constantes. Claro, vos pensás que si yo derivo
esto pensarlo como una solita función aparte de nuestro ejercicio. Vos pensás que si tenés esta expresión, este era nuestro argumento del seno. Y yo la quiero derivar con respecto de cualquiera de sus variables. Ponele que la derivo con respecto de u. Yo debo considerar a las demás variables, es decir, a b y a w, como constantes. Para u, p y w son constantes. Entonces, esto se toma como una constante 1, esto se va a tomar como una constante 2, ponele. La derivada va a ser 1 más derivada de constante 0 más derivada de constante 0. Por eso es que las demás no se colocan, porque dan 0. No sé si esa era la pregunta, Joaquín. No, de nada. ¿Quieren proponer otro o quieren que terminemos de resolver esto? Y terminaron, fue. Ya estamos en el baile. Ah, claro, total, hasta que propongan algo. A ver. Ajá, vamos a ponernos en situación. Ya calculamos todas estas derivadas, ya las tenemos. Todas las derivadas de z con respecto de u, v y w, ya las tenemos. Ajá, calcular las que nos faltan. Nos falta calcular derivadas de u con respecto de x y de y. A esto yo me refiero con que sean ordenados. Vamos a hacerlo con cuidado. De paso, si ya les queda un ejemplo de... Lo voy a ordenar así. Ahí va. Vas a calcular estas dos. Derivada de u con respecto de x. ¿Podríamos hacer un ejercicio de la fórmula de Taylor? Sí. Taylor está bueno que por lo menos lo sepan hacer hasta la precisión 2. Es decir, que por lo menos ustedes puedan plantear el polinomio de Taylor hasta el diferencial segundo. Esa sección, por lo menos de lo que yo llevo visto en los parciales de estos últimos años, jamás lo vi en un parcial. Pero bueno, nunca está de más tenerlo practicado. Por lo menos hasta el diferencial segundo. Lo voy a anotar porque me voy a olvidar. Tengo 2x nomás. Todo el resto de la expresión es constante. Cuando derivo con respecto de y, me queda 4y nomás. Bien, ya tengo estas dos derivadas. Me falta ahora derivar a b con respecto de x e y. Derivada de b con respecto de x es 2. Derivada de b con respecto de y es -1.
Ya sumamos estas. Vamos a calcular las últimas, que son las derivadas de W con respecto de X e Y. Respecto a la derivada, respecto de X, sería 0. Tal cual, exactamente. Tal cual. Entonces, llegados a este punto donde ustedes ya tienen calculadas todas las derivadas que necesitan y están por pasar a la parte de evaluar, yo lo que les recomiendo para que no les quede un choclo tremendo es que las evalúen por separado. Es decir, que en este punto ustedes tengan todas las derivadas evaluadas. ¿Me explico? Esta es una función de V y W, entonces ustedes necesitan recordar cuánto vale V y W. Es 1 menos 1 y 0. 1 menos 1 y 0. Entonces ahora ustedes van a evaluar en función de esas variables. ¿Me explico? 1 menos 1 y 0. ¿A qué es igual? Tengo 1, menos 1 se me va. Esto se me hace 0, buenísimo. El coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Claro. Acá, derivada de b, ¿qué tengo? El coseno de... acá lo mismo. O sea, la expresión era la misma. Acá va a cambiar un poco porque teníamos el menos 4 adelante, pero ya sabemos que el coseno de todo esto es 1, entonces menos 4 por W, W vale 0, me queda 0. ¿Está bien? Estoy evaluando nomás. Sí, está bien. Acá evalúo en función de X y de Y. X e Y vale 0, 0. Entonces, y tenemos todos, porque estas son constantes. Queríamos derivada de z con respecto de x. Entonces, ¿qué tengo? Z con respecto de u, 1. U con respecto de x, 0. Z con respecto de b, 1. B con respecto de x, 2. Z con respecto de w es 0. Y w con respecto de x es 0. A ver. ZU 1. ZB 1, 0, 0, 2, 0. Bien. Y todo esto me da 2.
Bien. Y esta derivada de vuelta era una derivada con respecto de x y de y, entonces puedo poner que la estoy evaluando en el 0, 0. Pero al final me termina dando simplemente 2. Eso mismo ustedes podrían hacer para evaluar la derivada de z con respecto de y, si hiciera falta. Obvio, acá calculamos un montón de cosas que no utilizamos. Yo no necesitaba calcular las derivadas con respecto de y, de u, v y w. Estas las agregamos nomás para practicar. Pero yo tranquilamente a esto y a esto lo podría haber ahorrado. Esto también. ¿Me explico? El ejercicio podría haber sido más corto. Lo hicimos así completo para practicar. Y piensen que esto después, estas derivadas, tal vez las usan para el gradiente, para calcular una derivada direccional o un plano tangente. Ahora queda como una derivada y nada más. De acá voy a agarrar uno al azar nomás. Agarro el primero porque lo importante va a ser entender la idea de la fórmula. ¿Y de implícitas quieren que practiquemos alguno para repasar el teorema de funciones implícitas? ¿Les parece? Bien. ¿Quieren elegir alguno? ¿Son todos los mismos? Lo único que en este se pide que evalúen, bueno, acá al comienzo también. Vamos a hacer este, por ejemplo. Ah, este es corto. Ah, vamos a hacerlo en orden. Me pide hallar el diferencial total de z en el punto indicado. Acá no lo dice, pero bueno, vamos a tomarlo como algo que se supone que z viene definida explícitamente como una función de x e y, ¿no? En función de las otras dos variables que tenemos.
Supongamos esto. Acá lo que se nos presenta es una ecuación. Una ecuación en la cual z es una de las variables. O también lo pueden pensar como si fuese una función más. Que la función en este caso sería toda esa expresión que tienen. Banquen un segundo. Me acerco a esto. Donde la función vendría a ser toda esta expresión, ¿no? Entonces z viene definida como una variable dependiente, independiente en este caso, de esta función f mayúscula. Nosotros queremos hallar la derivada de z en función de x y de y, supóngase. Entonces el teorema de funciones implícitas me pide, para poder aplicarlo, tres hipótesis. Me pide tres hipótesis. ¿Alguno la recuerda? ¿Cuál es la primera hipótesis a cumplir? La primera hipótesis, si yo quiero calcular las derivadas en algún punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, o en algún punto ABC, es que cuando yo evalúe dicho punto en la función que tenemos, esto me dé 0. O sea, lo que me está pidiendo es que el punto pertenezca, que satisfaga esta ecuación. ¿Me explico? Esa es nuestra primera condición. Entonces, ¿qué pasa cuando yo acá evalúo en el 1, 1, 1? ¿Cuánto me queda? 1 menos 1 más 1 más 1 menos 2. Más 1 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Entonces, bien. Este punto satisface la ecuación. ¿Me explico? Tenemos la primera condición. La segunda condición. ¿Están ahí? ¿Qué pedía la segunda condición? Pide algo acerca de las derivadas. Las derivadas parciales de esta función f mayúscula. Las derivadas parciales primeras. Claro, primero que existan y luego que sean continuas. O sea, pide que existan, sean continuas en el punto, bueno, 1, 1, 1. Para ello hay que calcularlas primero. Derivada parcial de f con respecto de x. Y solo aparece en este término, por lo tanto todo lo demás va a ser constante y la derivada a 0.
Y la derivada de este término, donde está x, queda menos y. Derivada con respecto de y. Menos x más z, ¿no? O z menos x. Más 3y al cuadrado. Derivada con respecto de z. 3z al cuadrado más y. Y fíjense, tampoco hace falta hacer la gran prueba de continuidad. Es algo que se van a dar cuenta, ojo. Estas son funciones polinómicas, son funciones que son continuas en todo R3, ¿no? Porque están definidas como funciones de x y z. Entonces son funciones a la cual van a existir siempre y siempre van a ser continuas en cualquier terna que ustedes le hagan el estudio. Como son funciones polinómicas, entonces son continuas en todo R3. Entonces, obviamente van a ser continuas en el 1, 1, 1. Tercer condición. Es algo en particular. Es algo que ustedes tienen que ver cuál es la variable que viene a definirse implícitamente. En este caso es z la que viene definida implícitamente en función de las restantes variables. Entonces ustedes van a pedir que la derivada de la función que tenemos, la f mayúscula, con respecto de z, de nuestra variable dependiente, evaluada en nuestra terna, sea distinta de 0. Vamos a chequearlo. Si yo a esto lo evalúo en el 0, 0, 0, uy, ¿qué me queda? Perdón, en el 1, 1, 1, ¿qué me queda? Me queda 4, o sea, es distinto de 0. Por lo tanto, se cumple la tercera condición. ¿Está bien? Una vez que tengo verificadas las tres condiciones, recién ahí estoy en condiciones de poder usar los resultados del teorema de funciones implícitas, que es lo siguiente. Recién en este punto los puedo aplicar y me dicen que la derivada de z, la derivada parcial de z, voy a cambiar la notación. La derivada parcial de z con respecto de x la voy a poder calcular y va a ser igual a menos el cociente entre la derivada parcial de nuestra función que tenemos en la consigna, la f mayúscula, derivada con respecto de x, sobre la derivada de la misma función, pero con respecto de z. Por eso, fíjense algo interesante, que justamente se pedía que esta derivada sea distinta de 0, porque es la que va a estar en el denominador. Entonces también es una forma de ayuda, de memoria, de recordar cuál es el orden en el cual se hace este cociente. Lo mismo
van a poder ustedes calcular la derivada parcial de z con respecto de y. Entonces, de esta forma, fíjense que ustedes están en condiciones de calcular las dos derivadas parciales primeras de f minúscula, o sea, de z, con respecto de x y de y. Las dos las pueden calcular. Entonces, de forma natural salen las condiciones, porque digo, la función tiene que pasar por el punto, más que obvio. Las derivadas tienen que existir y ser continuas. ¿Por qué? Porque después las vas a necesitar para calcular las derivadas que querés. Y en particular vas a necesitar que el denominador sea distinto de 0 para poder resolver esta división. Entonces, estas tres son re importantes. Entonces, calculemos. Todo esto lo tengo que evaluar en el 1, 1, 1. ¿Qué me queda? Menos 1, 1, 1 más 3. Me queda 3. 3 más 1. Me queda 4. Entonces, la derivada de z, que z es una función de x y de y, la voy a evaluar en el par 1, 1. Y esta es igual a menos 1 sobre 4. Es decir, es simplemente un cuarto. Y la derivada parcial de z con respecto de y en el 1, 1 va a ser 3 cuartos. O sea, menos 3. Ah, gracias, Yuri. Cuando se corte yo les mando enseguida el enlace, así continuamos. Entonces, nada, este es el teorema. Estas son las hipótesis a verificar. Y este es el resultado que me da el teorema. Y acá
Entonces somos 14. Creo que éramos 20. Déjenme comentarles algo mientras siguen entrando los que faltan. Acá en la sección 7, el de funciones implícitas, en la parte de orientaciones y ejemplos, algo que está buenísimo que lo tengan leído. Fíjense que se les presentan como 3 teoremas, si no me equivoco. Primero es el teorema para cuando ustedes quieren hallar la derivada de una función y igual a f de x, que viene definida implícitamente en función de una función que toma a x y y como variables independientes. Entonces, las hipótesis siguen siendo la misma, que evaluaban el punto esto t de 0, que las derivadas parciales primeras de esta función f mayúscula existan y sean continuas. Acá piden un entorno, pero bueno, pequeño detalle que se puede obviar. Y en particular siempre les va a pedir que esa variable a la cual ustedes quieren dejar como variable dependiente, en este caso ahí, la derivada con respecto de esa variable siempre van a necesitar que sea distinta de 0 porque es la que va a estar en el denominador. Entonces las hipótesis son las mismas que teníamos enunciadas recién, para luego poder usar el teorema. Acá aparece otro teorema, pero es el mismo. Este es el que usamos en particular, que es z definirla implícitamente en función de x e y. Entonces es pedir lo mismo, que el punto pertenezca a él, o sea, que satisfaga la ecuación, que todas sus derivadas parciales primeras sean continuas y existan, y que la derivada con respecto de z sea distinta de 0, para poder usar el resultado. Y lo mismo ustedes lo pueden aplicar para cuando tengan una función de más variables. Por ejemplo, supónganse que tienen una función que viene definida en función de x y z w, y que el enunciado les dice que w viene definido implícitamente como función de x y z. Si ustedes entienden la idea, van a poder generalizar este mismo teorema, porque siempre se va a repetir. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, cuando ustedes quieran calcular la derivada parcial de w con respecto de x, esto va a ser menos el cociente entre la derivada parcial de f con respecto de x sobre la derivada parcial de w en este caso, porque es la variable dependiente. Y así van a sacar con las de y y la de z. Entonces, nada, es un teorema que acá aparece varias veces, pero que sigue siendo el mismo. Bueno, ahora sí que se conectaron todos. Lo que me pedía no era simplemente las derivadas parciales primeras, sino que lo que me pedía es el diferencial total de z. Z siendo una función definida que depende de x y de y. Una función definida de esta manera. Entonces, ¿a qué es igual su diferencial?
es una función definida de esta forma, ¿cómo calculo el diferencial total de z? ¿Cómo era? Dividir. ¿No se acuerdan? No, Este es... No, tengo... Si cualquier cosa ustedes díganme, no me acuerdo y no pasa nada. Recuerden que yo no los evalúo ni nada. Esta era, teniendo en cuenta que z es función de x y de y. Uy. Entonces, es derivada parcial de z con respecto de x por diferencial total de x más derivada parcial de z con respecto de y por diferencial total de y. Bien. Es como si a esto lo estuviesen haciendo a la nada misma. Es como que están haciendo la composición, pero acá tienen, qué sé yo, como una identidad, o sea, como nada. Me explico, no depende de nadie más, X. Depende de sí mismo y lo mismo. Nada, eso por si quieren pensar un poco así. Pero bueno, esta es la expresión del diferencial de Z. Súper importante porque esa es la misma que se utiliza para los ejercicios de diferenciales, de aproximar. Súper importante. Entonces, fíjense que ustedes lo que iban a necesitar es la derivada parcial de z con respecto de x, la derivada parcial de z con respecto de y, para poder escribir al diferencial de z, que es lo que les pedía a ustedes el ejercicio. Entonces, nada, estos dos valores los tienen. Ahora la pregunta está en pensar, ¿y de dónde saco a los diferenciales? ¿De dónde saco al diferencial de x y de dónde saco el diferencial de y? Eso siempre va a depender del ejercicio que ustedes tengan. Dependiendo si el ejercicio se trata de alguna aproximación, a ustedes les van a dar algún punto. Acá nosotros estábamos trabajando en el 1, 1, 1. Entonces supónganse que ustedes querían, qué sé yo, hallar la imagen en algún punto cercano. 0,9, 1,1 y qué sé yo, 1,01. Entonces, una forma muy, muy común de los ejercicios es que ustedes, en vez de usar los diferenciales, usen el resultado que les dice que como x e y son variables independientes, sus diferenciales van a ser iguales a sus variaciones. Entonces, no van a necesitar nada más que calcular esta diferencia de números.
¿Me explicó? Si fuese el caso, les cuento nomás por si llegara a haber algo así. Acá no hay nada de eso, entonces queda plasmado, queda escrito de esta forma nomás. Este era el resultado que se buscaba. Diferencial total de z en el punto 1, 1, 1. ¿No es cierto? Sí. Hallar el diferencial total de z en el 1, 1, 1. Bien, ese era el ejercicio. Y les quería decir un pequeño comentario más acerca de esto, pensando en el parcial y en ahorrar tiempo. Si a ustedes en la consigna les dicen, les afirman que z viene, tómenlo en este caso, que z viene definida implícitamente como función de x y de y, se los asegura la consigna, no hace falta que hagan las pruebas de las hipótesis, van a poder saltar directamente a poder utilizar los resultados, la tesis del teorema. Como acá no dice nada y nosotros partimos de una suposición, fue por eso que lo hicimos, además del hecho de estudiar las hipótesis. Si el ejercicio en la consigna ya les dice que viene definida implícitamente, no hace falta que prueben la hipótesis. Eso les quería decir. Como en este no decía nada, lo mejor es que hagamos el análisis de las hipótesis. Ay. ¿Hacemos el 8? O sea, uno de fórmula de Taylor. ¿Tienen alguna consulta que quieran hacer de esto? ¿Algún comentario? No, no. O sea, no lo hacemos. No hay dudas. ¿No hice Yo creo más? que si no entra ese parcial estaría de más. ¿Cómo? Perdón. Si no entra en el parcial ya estaría de más. Ah, no, claro. Pero esto lo digo yo y yo no sé qué puede entrar en el parcial. Uno nunca sabe. Lo mismo cuando yo les preparé el simulacro del parcial va a ser, recuerden, con las cosas que yo creo que pueden entrar, pero después puede los profes poner cualquier otra cosa. Ahora, este está bueno que lo recuerden porque de paso les sirve para tener una forma extra de recordar cómo calcular los diferenciales. Cosa que sí van a usar un montón, por ejemplo, el que acabamos de usar, que este es el diferencial primero. Es el básico y el que deben recordar sí o sí. Pero después están los diferenciales segundos, terceros, y así hasta el orden n. Entonces, bueno, el polinomio de Taylor puede parecer una cosa muy fea, pero si le agarran la maña, se empieza a entender la fórmula. Pero bueno, está bueno pensar como para qué sirve, ¿no? O sea, una de las motivaciones de aplicar la fórmula de Taylor en alguna función es que si ustedes graficaran o si quisieran
calcular algo, tal vez esto representa, qué sé yo, cómo se comporta una neurona, por decir algo, o alguna cosa de alguna aplicación de ustedes, de sus carreras. Tal vez una función que sea exponencial no sea tan linda de integrar, de derivar y esas cosas. Bueno, de derivar uno se arregla más fácil, pero tal vez cuando ya empiezan a integrar, a hacer aplicaciones que van a tener más adelante de área, volumen o lo mismo de masa o cualquier otra aplicación de física, ya las integrales se empiezan a complicar. Entonces, lo bueno que tiene la fórmula de Taylor es que a esta función la va a aproximar mediante un polinomio. Y una función polinómica uno la maneja como en la escuela era hacer una suma. O sea, las funciones polinómicas uno las debe poder manipular sin problemas acá en análisis. Entonces, lo que hace esta fórmula de Taylor es aproximarte tu función en torno a algún punto mediante un polinomio. Entonces, cuando mayor grado de precisión vos le des a la fórmula de Taylor, es decir, cuando a tu fórmula le agregues más términos, más parecida va a ser a la función original. Obvio, esto después. Ya llegar al tercero es medio engorroso en la hoja hacerlo, pero esto metido en una computadora sale enseguida. Entonces ese es el chiste de la fórmula de Taylor, o por lo menos la motivación que yo le entendí, que es evitar trabajar con estas funciones feas para pasar a trabajar con polinomios. Entonces, la fórmula dicta, la voy a sacar de acá. Esta es la expresión general, tomándolo con grado de precisión n. A nosotros en este ejercicio, y por lo menos si les tengo que recomendar algo, es que por lo menos lo puedan hacer hasta el orden 2. Entonces el chiste es ir calculando las cosas que van a necesitar. Bueno, lo primero es sencillo y es simplemente calcular la imagen. Calcular la imagen de la función en el punto donde van a hacer esta aproximación. En este caso sería el 2, 3. Bueno, calculo. ¿Qué tengo? Tengo 3 por 2, 6, menos 2 por 3, 6, o sea, 0. Es decir, 1. Bien. Acá tengo esto que aparece de esta forma. En realidad, la que vamos a dejar acá aparece f', ¿no? Eso es porque había agarrado la fórmula para funciones de una variable. Esta es una función de x y de y, no van a tener ningún f'. Así. Van a tener un diferencial total de f. Esto es haciendo hasta n igual a 1. Entonces, para calcular el diferencial de una función de dos variables, ¿qué necesito? Las dos derivadas parciales primeras. Entonces calculo derivada parcial de f con respecto de x, que es 3 por e a la 3x menos 2y esto luego evaluado en el punto 2, 3, ¿qué me queda? E a la 0, o sea, me queda 3 por 1, 3.
derivo con respecto de y, lo que va a bajar va a ser el menos 2. Evalúo en el 2, 3, perdón. Evalúo en el punto 2, 3 y me queda menos 2 por 1, o sea, menos 2. Bien, con estas dos, entonces yo voy a escribir al diferencial de z. En el diferencial de z, ustedes saben que en el diferencial de una función de dos variables, sabe que aparecen los diferenciales totales de x y de y. Estos que en principio desconocemos, pero que yo les había dicho que a qué eran iguales. Los diferenciales de variables independientes, ¿a qué son iguales? Claro, que anda a los diferenciales, perdón, a las variaciones, a los delta, al delta x, al delta y, tal cual. Y esto no es nada más ni nada menos que una resta entre un punto arbitrario y algún punto fijo. Nuestro punto fijo claramente acá es el 2, 3. Entonces yo por lo que voy a terminar restando es 2 y 3. Entonces nos termina quedando que el diferencial de z va a ser igual a 3 por x menos 2 menos 2 por y menos 3. Bien, entonces vamos a ir armando nuestro polinomio. Nuestro p o nuestra f de xy, que va a ser aproximadamente igual a nuestro polinomio que arranca con la imagen 1 más el diferencial, que ya lo tenemos acá, y ahí tenemos hasta el orden 1. Esto es el más básico de todos. Está bueno por lo menos tenerlo hasta, por lo menos tenerlo en orden 2. Para ello vamos a necesitar el diferencial segundo y después esto tenerlo sobre factorial de 2. El diferencial segundo, una forma de recordarlo es ir pensando en que primero en el diferencial primero. Valga la redundancia. Primero tener en cuenta el diferencial primero. Derivada parcial de la función con respecto de x por diferencial de x, es decir, x menos x sub 0, más derivada parcial de f con respecto de y por diferencial total de y, es decir, y menos y sub 0. Bueno, todo esto pensarlo como un binomio. Es un polinomio con dos términos, es decir, un binomio. Bueno, el diferencial segundo es a ese polinomio, a ese binomio, elevarlo al cuadrado. Elevar todo esto al cuadrado. Esa es la idea. La forma práctica de recordarlo. ¿Cómo sería eso? Sería
Piense que tenemos derivada con respecto de x por diferencial de y más derivada con respecto, perdón, de x, diferencial de x, derivada con respecto de y por diferencial de y. Todo esto obvio aplicado a f. Bueno, lo elevamos al cuadrado. ¿Qué me queda? Binomio de un cuadrado. Cuadrado de binomio. ¿Qué me dice? El primer factor al cuadrado. Es decir, a la derivada la elevo al cuadrado. ¿Qué significa elevar al cuadrado una derivada? Significa que van a calcular la derivada parcial segunda con respecto de x 2 veces. Por esto al cuadrado también. O sea, bien. Primer término al cuadrado. ¿Qué más me decía? Cuadrado de un binomio es el segundo término, ¿qué es? 2 por el primer término por el segundo término. Yo voy a tener el producto de la derivada parcial de f con respecto de x por la derivada parcial de f con respecto de y. Entonces lo que voy a tener en realidad es una derivada parcial segunda con respecto de x con respecto de y. Por diferencial de x por diferencial de y. Más cuadrado de binomio, me falta un término y es al segundo elevarlo al cuadrado. Entonces este es parecido al primero. Derivada parcial segunda de f con respecto de y 2 veces. Por el diferencial de y al cuadrado. Entonces toda esta es la expresión de del diferencial segundo de una función de dos variables. Entonces si lo piensan en este choclo, nada, muy difícil recordar tantas partes sin equivocarse. ¿Cuál es la manera práctica en que lo piensen así? Por eso es que están anotados de esta forma, porque así ustedes van a poder sacar hasta el orden n que ustedes necesiten. Obvio, después es un choclo. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es la fórmula de un binomio al cubo? Binomio cúbico. Pregunto por simple curiosidad. Yo, si no me equivoco, es así, ¿o no? Bueno, el chiste cuál es, de que si ustedes se van recordando de estas reglitas, estas sí se las recontra saben, es que van a poder escribir a los diferenciales de una forma más sencilla, sin tener que recordar tremendos choclos. Bueno, ese es el chiste, nomás que acá el binomio que tenemos no es una b, sino que es estos dos términos. Entonces,
necesitamos derivadas parciales segundas. Es decir, a f lo derivo con respecto de x dos veces, con respecto a las cruzadas. Estas son las cruzadas. Y acá tengo varios comentarios que hacerles. Primero, la diferencia, si alguno me puede decir si esto corresponde a esto o corresponde a este. ¿Lo saben diferenciar? Perdonen mi letra con el mouse. Es media fea. Sería el segundo. Exactamente. ¿Cómo? Y en el orden en que se deriva, ¿cómo es? Tipo, yo tengo a f y quiero hallar estas. ¿Cómo Primero derivo X. primero? Claro. Bien, bien, bien. O sea, fíjense que la notación acá es importante tenerle el cuidado de que cuando son cruzadas se leen al revés. Esta, la más típica, la más cómoda de escribir, porque no tenés que andar poniendo esta D deformada, se lee de izquierda a derecha el orden en el que uno tiene que derivar. En cambio, con esta otra notación es de derecha a izquierda. Bien, bien, bien. ¿Qué más les quería decir? ¿Estas son iguales? No, Sé que porque en una el orden de respuesta. derivación no, pero ¿hay algún resultado que me diga si son iguales o no? Perdón, creo que justo alguien habló y no escuché. Una delta respecto a Y y el otro respecto a X. Claro, o sea, las derivo de forma primero a X, después a Y, primero a Y, después a X. Estas son las que se les llaman cruzadas, mixtas, perdón, mixtas, derivadas segundas mixtas. Mi pregunta es, ¿son iguales? El resultado, digo. La forma de derivarla, obviamente no, pero hablo del resultado. Hay por ahí dando vueltas un resultado que me dice que estas van a ser iguales si ustedes parten de que de que son continuas. Si son continuas, son iguales. O sea, si la función en realidad es continua, uy, si la función es continua en un punto, entonces estas son iguales cuando las evalúan en dicho punto. Pero en general no es que siempre son iguales. Dependen de una condición. Esa condición es que la función sea continua. Esa es condición suficiente. A lo que voy con esto es que no se confíen en decir de que siempre son iguales porque hay casos en el que no lo son. Son funciones que no aparecen mucho, pero por las dudas ustedes eh, calculen ambas y después si les da igual, mejor, pero no se confíen en decir de que siempre son iguales. Les digo porque ustedes después van a arrancar con extremos relativos y van a hacer mucho uso de las derivadas parciales segundas cuando trabajen con el hessiano.
Bueno, por hoy estamos. Esto yo lo dejo acá. Si alguno se anima a completarlo y compartirlo, lo comparamos la próxima clase. Lo que estaría bueno es que veamos también en el GeoGebra esta gráfica, la gráfica de esta superficie, y que una vez que tengamos el polinomio por lo menos hasta el grado 2, comparemos los gráficos. Estaría copado. ¿Alguno quiere hacer una consulta antes de terminar? Lo que sea. Eh, Esto está bien. Recién lo revisé. Por las dudas, si se preguntan, era esa la fórmula. Esta va a ser necesaria si ustedes quisieran llegar a orden de precisión 3 dentro del polinomio. Ah, y no se olviden el detalle de que al diferencial segundo, si lo van a meter dentro de la fórmula de Taylor, dentro del polinomio, no se olviden dividirlo por el factorial segundo. El factorial de un número, si no lo recuerdan, es el producto de los números naturales anteriores, por decirlo de alguna forma, no sé expresarme, pero véanlo con un ejemplo. Si yo quiero calcular el factorial de 5, hago 5 por 4 por 3 por 2, y bueno, por 1 no hace falta, pero si quiero calcular el factorial de 2, es simplemente hacer 2 por 1. ¿Me explico? Eso es el factorial. Seguramente ya lo saben, pero por las dudas, si hay alguno, eh, no se olvide que divide a todo. Todo esto va a estar dividido por 2. Entonces este 2 después vuela. Va a aparecer un 2 acá y un 2 acá nomás. Bueno, si no hay consultas, estamos por hoy. Nos encontramos la próxima semana. Yo el fin de semana les voy a armar la encuesta de qué horarios podemos tener. Así ustedes eligen. No, gracias a ustedes. Anímense a participar más, sí. Así es más entretenido. Bueno, que tengan buen fin de, terminen bien la semana y pónganse al día. Cualquier cosa usen el grupo ahí para consultar. Gracias, César. Gracias, Constante. Gracias, Axel. Nos vemos.